Hola, buenas tardes. Esto es Capitalismo Revolucionario Responde. Y me preguntaron varias veces, en varias ocasiones, sobre cómo será posible cobrar tributo, es decir, sostener financieramente un Estado sin usar la fuerza, sin que sean impuestos, es decir, tributos voluntarios. Y la pregunta tiene una respuesta más o menos clara. Además, bueno, yo voy a dar mi respuesta, pero hay muchas propuestas al respecto. Hay muchísimas formas en las que se ha propuesto establecer un sistema de tributos voluntarios. Pero mi propuesta de establecer tributos voluntarios para un Estado capitalista, ¿no es cierto?, que respete entonces los derechos de propiedad, porque no estaría financiándose usando la violencia, sería a través de un IVA no impositivo, es decir, de un impuesto que se aplica a todos los contratos de compraventa, a todas las transacciones de bienes y servicios, que no es obligatorio, pero que garantiza jurídicamente la transacción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy y compro ahora un producto en la calle, en la realidad actual, imaginémonos en la realidad actual, voy y le compro al tipo de la esquina una batería externa para mi celular. Eso se está vendiendo harto en la calle. Si compro una batería externa para mi celular, me cobra, no sé, 4.000 pesos, no me da boleta, no paga impuestos. Y después, si yo tengo un problema con esa batería, bueno, jodí, no tengo cómo reclamar. A menos que encuentre el mismo y le reclame, pero a lo buena onda, a lo compadre, porque no puedo reclamar legalmente. Entonces, eso ya existe. Lo que sucede es que esas personas son perseguidas, ¿no es cierto?, por la policía, son perseguidas por el Estado por no pagar ese IVA. ¿Por qué? Porque hoy en día es impuesto. Cuando el IVA deja de ser impuesto, es decir, deja de ser obligatorio, pasa a ser solamente una tributación voluntaria a las transacciones con respaldo en una garantía legal a las mismas, las personas podrían vender sin pagar ningún tributo, pero perderían la confianza del público hasta cierto punto porque el público sabría que no puede reclamar. Y en el comercio establecido sí puede hacerlo, ¿no es cierto? Tiene reclamo legal, tiene derechos del consumidor, tiene posibilidades de hacer demandas civiles, etcétera. Entonces, de esa forma tú estableces el cobro de un criterio, de un recurso que no es obligatorio, que no es forzoso. Bien, eh, podría ser mucho más bajo también. De hecho, llegaría a ser mucho más bajo porque un Estado capitalista consume muy pocos recursos, ¿no es cierto? Un Estado capitalista nunca representará más del 2 o el 3% del Producto Interno Bruto. O sea, cuando te dicen que Estados Unidos es un país capitalista, vamos a hacer un video sobre eso, ¿eh? Que Estados Unidos es un país capitalista, yo digo, pero ¿cómo si tú sumas el gasto público de todas las administraciones, en toda la escala en los Estados Unidos, superan el 50% del Producto Interno Bruto en el gasto? Somos un Estado capitalista. El Estado capitalista te gasta el 2%, el 3% del Producto Interno Bruto, porque sus funciones son muy básicas, son muy mínimas, ¿no es cierto? Eh, Así que esa especie como de IVA, y le digo IVA para que lo entiendan, porque en verdad no se llamaría IVA, pero ese tributo voluntario se estaría en torno al 2 o al 3%, 5% como mucho cuando sea necesario, claro, la contraprestación sería el respaldo legal de las transacciones. Cuando no hay ese pago, no hay respaldo legal de las transacciones y nadie tiene derecho a reclamar porque ya lo sabían de antemano. Mientras no te den un respaldo timbrado por el Servicio de Impuesto Interno, que ya no se llamaría Servicio de Impuesto Interno, sino que se llamaría Oficina Nacional de Tributo, o algo así, eh, tú sabes que tienes garantías legales y por lo tanto vas a estar dispuesto tal vez a pagar un poco más, vas a estar dispuesto a comprar más en esos lugares porque vas a decir, bueno, a mí me están respaldando. Esa es una de las propuestas que hay en cuanto a tributación voluntaria. Ahora, si ustedes se dedican a estudiar e investigar, van a encontrar muchísimas más. La tributación voluntaria es un tema que nos concierne a los liberales y a los libertarios desde hace mucho tiempo. Y por eso estamos con todas estas ideas, ¿no es cierto? Si alguien tiene alguna opción de rebatir esto y le interesa debatirlo, por supuesto. Ahora, lo que debo decir es que este tributo voluntario adolece de esa problema que siempre se ha dicho, que que cuando el tributo es voluntario, el que tributa más tiene favores del gobierno. Por dos motivos. Primero, uno, en un Estado capitalista, el Estado tiene constitucionalmente prohibido involucrarse en actividades económicas, ¿no es cierto? Solo respeta y defiende los derechos de las personas y el cumplimiento de los contratos que el Estado garantiza. Y dos, el, el, el tema es que este tipo de impuestos, por lo menos el que yo propongo, se
descuenta no de una persona o de la otra, sino de la transacción misma. Y el Estado no tiene la información sobre cuál de los dos pagó. Por lo tanto, requiere de una imparcialidad al respecto. Bien, ese es el tributos voluntarios. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario Responde. Buenas tardes.